Pues en el capítulo de hoy vamos a hablar un poco de una vez que han diagnosticado a nuestro hijo o hija con un trastorno específico del lenguaje, qué cosas podemos hacer para ayudarle en su desarrollo, tanto a nivel profesional como dentro de la familia, cómo podemos apoyarle, ¿no? Y para eso vamos a hablar con Marta Burgué, que es pedagoga especialista en atención temprana, pero antes vamos a hablar con Noelia, que es la persona con la que me encuentro aquí ahora mismo y que es madre de un niño diagnosticado con un trastorno específico del lenguaje. Y lo primero de todo, quiero darte las gracias por venir y compartir tu experiencia con nosotros, que estoy seguro que muchas familias cuando nos escuchen se van a sentir identificados con tu historia. Gracias a ti, Sergio. Me encanta. Si puedo ayudar, mejor. Tú tienes un hijo, como decimos, tiene 4 años, ¿no? Yo me gusta preguntar siempre por esta cosa de que creo que tenemos que estar atentos a lo que ocurre a nuestros hijos. En tu caso, ¿qué fue lo que te hizo saltar las alarmas para decir algo no está yendo como debería? Bueno, en mi caso fue muy temprano. O sea, ya era un bebé muy inquieto, con mucha necesidad, no dormía, con mucha necesidad de movimiento. Ya había cosillas que desde bebé empezaron a despuntar y yo era consciente que no era un bebé fácil, era un bebé con mucha demanda, con mucha ansiedad. Había un trastorno del sueño, es verdad que había otros problemas de tipo alimentario, pero bueno, es verdad que según fue pasando, solucionamos el tema de alimentación y fueron pasando otras fases y estaba el niño más tranquilo, conseguimos que dormía mejor, empecé a notar, pues eso, le llamabas y no atendía bien, sí que escuchaba, porque es algo que empiezas a intentar decir, bueno, es que no escucha, sí escuchaba bien, pero aún así veías que necesitabas centrarle muchísimo, que te mirara, que centrara mucho la atención en ti para conseguir que contactara contigo. Cosillas que empecé a notar muy pronto, pero desde hablando de 9 meses ya empecé a notar cosas extrañas, de que sabes que no es un niño al uso, es un niño muy inquieto, sí, pero con unas características. ¿Cómo fue ese proceso hasta que llegas al diagnóstico? O sea, primero recurres al pediatra y a partir de ahí, ¿qué ocurre? No le quitan importancia. Sí que dice que está en seguimiento y tal, pero que es muy pronto, que mujer tiene apenas 2 años, o sea, es normal que le cueste más. Y luego encima, en mi caso, que ahora las familias que tengan a niños muy pequeñitos les pasará que el tema de la pandemia no ha ayudado, porque sí que es verdad que ha habido un aumento de niños con retraso del lenguaje por todo esto de pandemia y todo se achacaba un poco a eso. Como tú sabes que tu hijo tiene otras características más, pues tú sí sigues en la preocupación, ¿sabes? Pero los primeros pasos fueron de quitarle importancia por parte de pediatra, de profesores, de familiares. Porque esto es una cosa, creo que es un factor común con todas las personas que voy hablando, el tema de la insistencia de la familia para poder llegar a ese diagnóstico como algo súper importante para poder conseguirlo, porque de primera siempre es como complejo que te hagan caso, que siempre lo achacan a cosas... Es un retraso madurativo, es muy pequeñito, hay que ir viendo, no te obsesiones con el diagnóstico porque además nadie te lo va a diagnosticar tan pronto, y no es cierto. Yo luego fui a una neuróloga y puso el diagnóstico encima de la mesa de TEL con 3 años y sí me lo diagnosticó. Es verdad que hay que dar tiempo a que evolucione la cosa, hay que ver qué rasgos salen, qué características, porque todos los trastornos del neurodesarrollo están muy relacionados y hay algunas características que van hacia TDAH, hay unas características que van hacia autismo, hay unas características que van hacia un trastorno del lenguaje de tipo pragmático, hay un TEL, o sea, pueden ser muchas cosas. Entonces, es verdad que hay que dejar tiempo y ver cómo evoluciona el niño, pero yo creo que todo eso desde actuar pronto. O sea, es verdad, vamos a ver hacia dónde va, vamos a ver, no hace falta un diagnóstico con 2 años ni con 3, yo tampoco lo fui buscando obsesivamente, lo que quería es que se le hiciera caso al médico, se le hicieran las pruebas que se debía que hacer, que ir descartando cosas y sobre todo actuar desde el principio. Actuar quiero decir una intervención terapéutica sobre todo. Y al final, ya te digo, después de descartar el tema auditivo, que es lo primero que te dicen los profesionales, descartamos que no oiga bien y que sea la causa de... Eso fue un proceso, porque tienes que hacer potenciales auditivos, es una prueba que lleva tiempo, me tocó la pandemia, no tal, y entonces eso empezó con 2 años y medio, descartarse que escuchaba bien y se descartó, y una vez que esas pruebas estaban hechas, fue cuando pedí cita con el neurólogo, porque el neurólogo me iba a pedir las pruebas auditivas, ¿no? Y ya te digo, al final el diagnóstico de TEL yo lo tuve con 3 años recién cumplidos. Y una vez que llegas al diagnóstico, ¿cómo recibís la noticia? Bueno,
Es un camino, porque a veces te dan fases de quiero saber y te escuchas todo lo que ves por internet o todos los libros que puedes, absorbes toda la información que puedes, y hay momentos en los que no quieres saber nada más, o sea, y no escuchas ni lees ni nada. Entonces, no es el diagnóstico como tal de esto, es un proceso muy largo de darte cuenta en qué va a consistir. Porque es que a ti te dicen TEL y si no te has informado es que no sabes en qué consiste, qué va a ser de mi hijo, esto, qué opciones tenemos. Es todo un proceso de ir viendo, de ir buscando información. Aún así, a mí lo que más me ayudó, después de leer también mucho y tal, fue empezar a hacer convivencias con otras familias diagnosticadas con niños con TEL. Y ver a niños iguales que mi hijo, con las mismas características, verles de más mayores, escuchar a otros padres todo el proceso. Todo eso es lo que más casi te ayuda, que no el hecho de coger un libro y leer sobre TEL, ¿no? Es compartir y ver a otros niños más mayores que mi hijo. Sí, porque esto que estás diciendo creo que es, o por lo menos mi experiencia, creo que es igual de problemático el no tener información como tener una sobreinformación que al final es como... Sí, total. Es muchísima información. Lo que pasa es que, bueno, a mí nunca me ha dado miedo, porque yo dentro de la información he discriminado, porque siempre he dicho, bueno, pues esto mi hijo no, pero esto sí, esto me encuadra más. Es un poco abrirte y darte cuenta que dentro del TEL hay niños, hay mucha variabilidad, muchísima. Hay niños que casi no necesitan demasiado apoyo escolar, hay niños que necesitan muchísimo apoyo escolar, o sea, hay niños que tienen otras características, como el mío, que por ejemplo tiene un déficit de atención bastante grande, y se le dificulta aún más, se suma al TEL. Entonces, todo eso tú tienes que ir cogiendo la información y viendo que tu hijo es tu hijo y que por lo tanto mira el contexto de tu hijo con las características de tu hijo. Y eso es difícil, pero es un trabajo que con los terapeutas, con los profesionales te ayudan y bueno, sí se consigue. Pero sí, el exceso de información también no es bueno, te vuelves loca al principio. Sí, ¿y cómo cayó la noticia de la familia? Costó que entendieran que era un trastorno, una característica del niño y que por mucho trabajo que hubiera, es una condición suya, ¿no? Eso yo creo que a día de hoy todavía incluso no lo entienden. Ya ha pasado un año del diagnóstico. Eso creo que en las familias les cuesta mucho. Los abuelos... Sí, no entienden el trastorno, lo explicas, pero siguen sin entenderlo muy bien. Hay parte de negación. Sí, bueno, complejo. es una parte compleja. Sí. Sí. Porque luego aparte, claro, a lo mejor la gente que no está en esta situación tampoco llega a entender hasta qué punto afecta también en el comportamiento de los niños, ¿no? Entonces, creo que ese problema conductual yo creo que es una de las cosas más difíciles de entender por la gente, que siempre la achacan o que no le estás educando bien, o que no le estás dando las pautas, o que no sé qué, en vez de asumir que hay algo de fondo ahí que está haciendo que el niño se comporte de esa manera. Sí, eso es difícil también. Es que claro, es todo. O sea, si yo no me comunico bien, me entra frustración, hay un problema de conducta directo. Y este problema de conducta al final es o tú le estás sobreprotegiendo, o tú le estás consintiendo demasiado, o sí. O sea, hay temas de conducta que no comprenden. Pero bueno, es explicarlo con paciencia y al final... No, pero al final más o menos yo creo que lo estamos llegando. Poco a poco. Sí. ¿Y del entorno? O sea, ¿te has encontrado con problemas ya más allá de la familia? O sea, en lo que es el entorno. En el momento patio de patio, no, de patio no, bueno, de parque quiero decir, en el momento parque con otros padres, yo noto mucha incomprensión ahí. No es comprensión, tampoco es incomprensión, ¿eh? Yo creo que intentan ponerse y hacer lo mejor que posible, pero la gente no tiene herramientas para actuar en ese momento. O sea, no tenemos esa inteligencia emocional para saber cómo actuar. Entonces, desde el desconocimiento, pues la gente no actúa demasiado bien. Pero bueno, ahí estás tú intentando explicar a los niños, no, mi hijo no es un bebé, no, mi hijo lo que quiere es jugar con vosotros, pero no os lo sabe decir. Hay padres que entonces, en el momento que te ven a ti, que estás intentando mediar, ellos ayudan. Hay otros padres que no entienden nada. En este momento, a mí es donde más me ha costado. Momento con otros padres, momento parque. Sí, pues se convierte en una situación estresante. Vas al parque y en vez de ser una situación de relax, de vamos a pasarlo bien al parque, se convierte en algo de estoy constantemente pendiente de que no ocurra nada. Totalmente, sí.
Sí, porque claro, en esa situación si no intervienes a mi hijo le van a rechazar y entonces no quieres que eso pase. Entonces a lo mejor intervienes, pero intervienes de forma que no sabes si el otro padre le está pareciendo bien, Ah, ¿sabes? sí, sí, No, sí. pero déjale jugar porque es que él quiere, a lo mejor el otro padre no lo ve bien lo como estás actuando, ¿por qué no? Entonces ese momento es mucho estrés para la mamá, para el papá, por lo menos a Mm, mí me ha pasado. sí, y luego esta cosa de que también como que llegan a tu hijo y como que le intentan aleccionar como si fuera un tema de que es que no le estás enseñando en casa, no, que Sí. esto se hace, esto no se hace, esto se dice, y también te genera como una frustración interna de. Sí, es que a lo mejor las estrategias que funcionan para un niño normativo, digamos, en el sentido, no son las mismas que con el mío. Y las habilidades sociales que tiene el mío no son las que tiene el tuyo. Y no es porque sea un maleducado, porque no sé, es que, bueno, tiene otras habilidades sociales, bueno, no las tiene desarrolladas apenas. Ese es el problema, que no tienen habilidades sociales desarrolladas. Entonces hay mucha incomprensión por parte de los otros papás. Hay gente que no, que hay gente con mucha sensibilidad, pero aún así, y desde el desconocimiento te preguntan, que eso es lo mejor, porque asumen que, que desconocen lo que le pasa a tu hijo. Esto que me estás comentando, que lo hablaba el otro día con Esther, que vino a hablar con nosotros, ¿tú qué recomiendas? Porque yo creo que siempre te encuentras en esta situación de tengo que contarlo, tengo que explicárselo a la gente, es mejor llevarlo de otra manera. ¿Qué recomiendas tú? Yo creo que si te están pidiendo información, contarlo. Hay gente que directamente es que ni te demanda esa información. Es que ya, ¿sabes? Te lo ponen en el de este niño es un adicto, mejor mi hijo no se junte con eso, que aunque parezca mentira, sí pasa. Sí Sí pasa, pasa. sí pasa. Y si te preguntan, sí, desde la naturalidad, desde la naturalidad. ¿No? O si ves que el otro padre no sabe cómo reaccionar, ser tú el que tenga la iniciativa y decir, no, si te parece que intentemos que jueguen, pero vamos en un momento explicarles que, ¿sabes? Y tú tomar la decisión. Sí, sí. Pero luego padres que directamente no ves ninguna, ¿sabes? Ninguna empatía hacia la situación ni hacia... ¿Para qué? Las etiquetas, ¿no? Ya la han etiquetado, me han catalogado. Entonces depende de la situación. Retomando un poco, llegáis al punto que le diagnostican un trastorno específico del lenguaje. ¿Qué pautas seguís a partir de ese momento para favorecer el desarrollo normal, digamos, entre comillas, del niño? Me he ido a todas las terapias que pensé que necesitaba, también asesorada por los profesionales, o sea, se le ha puesto todo el apoyo que hemos podido, o sea, de forma privada hasta que ha llegado la atención temprana. Se le puso estimulación de forma privada, la logopedia, ha estado en integración sensorial, se le ha puesto un comunicador que va a clases para saber manejarlo. Un comunicador es una tablet con los pictogramas y tal que le ayuden a estructurar. En casa hemos hecho un montón de trabajo. Pero hemos puesto su horario colgado con los pictos para estructurar bien el día, que entienda bien la estructura del día y no se pierda. Trabajamos mucho con cuentos para que él pueda, cuentos que yo le cuento una y otra vez, se los aprenda para que luego él sea capaz de contármelos a mí, desde que ya se lo sabe y que ya pueda él estructurar a lo mejor una narración, más o menos, pues volver a repetir el mismo cuento una y otra vez. Trabajamos en casa, pero ya te digo que a veces el niño nota que están trabajando conmigo, papá y mamá, entonces tenemos que volver a darle otra vuelta y hacerlo de otra forma. Entonces, mucho trabajo desde casa. Al final, si tú todo lo que aprende en atención temprana, en el cole, con los profes de apoyo, tú eso luego no lo generalizas en casa, no hay nada que hacer, lo tienes que generalizar. Y entonces los padres nos tenemos que dar cuenta que es un trabajazo por nuestra parte, pero que es de la única forma. O sea, y eso cuesta verlo, cuesta adquirir esas estrategias, como padres no tenemos ni idea, entonces bueno, te apoyas mucho esos profesionales cómo hacerlo, y cuesta encontrar el tiempo. O sea, Que afecta incluso a nivel profesional. total. Sí, 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 personal, profesional. Yo creo que en mi familia y creo que en casi todos, esa época es una época mala. O sea, por la época asumir el diagnóstico, hacer el duelo de ese diagnóstico, entender cuál es tu trabajo como padre ante eso, tomar decisiones y encima estar fuerte emocionalmente para ayudar a tu hijo y luchar con una burocracia al mismo tiempo, una burocracia horrible y totalmente injusta con los padres. Hay un periodo de 3 años, 2, 3, muy complicados y te afecta a nivel de pareja, a nivel profesional, a nivel emocional. Es muy duro.
Yo no sé si luego esto se estabilice, espero que sí, pero han sido 2 años y queda seguramente un año más durete. Y luego decisiones que tomar a nivel escolar, bueno. Antes, quiero ahora hablar del tema Vale, escolar, pero vale. quiero retomar una cosa para que quede también claro. O sea, el tema de todo el rato me encuentro que las familias que tienen o que tenemos un caso, pues un hijo o una hija con TEL, el tema de tener que recurrir a lo privado, ¿no? Para poder Sí, sí. continuar. No hay manera, ¿no? O sea, yo no sé cómo se hace para intentar que sea público, o yo no sé qué hace falta. Es que nosotros en nuestro caso, la atención temprana se supone que es de 0 a 6 años, pero toda la burocracia va tan lenta que al final mi hijo ha entrado en atención temprana, que son las terapias gratuitas de la Comunidad de Madrid, ha entrado con 4 años. O sea, va a tener al final solo 2 años de atención temprana. La del 4 años y la de los 5 a los 6 años le darán el alta. ¿Qué pasa? ¿Que hasta los 4 años no haces nada? Pues claro, la familia que tiene recursos, pues tira a nivel privado, pero las que no tienen, Claro, es que es a lo que iba, o sea, la cantidad de pues familias sin esa es recursos. la frustración de los padres, no solo que no te sientes tú apoyado como padre, sino que es que estás viendo que estás siendo muy injusto para tu hijo, que se están vulnerando derechos de esos niños. Porque se están vulnerando, porque ese niño es atención temprana, tiene todo el derecho del mundo a recibir esa atención de forma temprana, a tiempo, la necesaria y a tiempo. Si ya estás poniendo atención temprana a un niño ya con 4 o 5 años, has perdido 2 años anteriores, más o menos desde 18 meses, 2 años ya puedes empezar a hacer intervención sobre ese niño. Y por la burocracia y por cómo está la atención temprana, que están desbordados, pues no están teniendo esa atención. Entonces, al final, los padres que pueden, y si puedes, porque el que no pueda, debe ser duro. Saber que tu hijo necesita algo y no se le está dando, tiene que ser muy duro. O sea que Pues mira, aprovechamos aquí, si nos está sí, escuchando alguien, sí. si se puede hacer algo en este sentido. Se O sea, tiene que hacer algo porque se vulneran los derechos necesario. de los niños, ya no es porque mi hijo sí que ha podido, pero el que no haya podido estás vulnerando el derecho de ese niño. Y teniendo en cuenta, el otro día hablábamos también del tema de la atención temprana y que la mayoría de los casos, hasta los 5 años, Sí, no te lo diagnostican, con lo sí. cual te queda un año si llegas con la burocracia Si llegas, de todo ese tipo de si recursos llegas. públicos que no llegan nunca, de prestaciones que no llegan nunca. Llegan, pero tarde, llegan tarde y mal, de forma escasa, pero Y entonces, volviendo, porque este es un tema también, el tema del colegio, ¿qué tal en ese ámbito? difícil también, difícil. Porque crees que en el colegio se va a dar los recursos necesarios, los profesionales van a estar preparados para este tipo de niños de necesidades educativas y te das cuenta que no, que hay ahí una pata que coger también. No, los profesionales no tienen formación específica en la patología de tu hijo. Hay una falta de interés también, ¿no? Bueno, ahí no quiere informarse, se lo facilitas, ves que falta de interés. A ver, es que son niños con necesidades educativas especiales. ¿Estás formado en ello o es que estás muy perdido? Que eso no se les puede culpar. O sea, yo no puedo culpar a que mi tutora de mi hijo o los apoyos de mi hijo en el cole no sepan de TEL. No, no, ¿cómo voy a culparles? Pero a lo mejor es la Consejería de Educación la que tendría que preocuparse de estas personas tienen a un niño así en el aula, tienen que hacer una formación obligatoriamente. O sea, hay que darle los recursos a esos profesionales también para que lo hagan. Y no es el caso. No, no. Entonces, bueno, el tema colegio, aunque crees que es el que menos va a costar y luego casi te das cuenta que es el que más te duele. Porque ahí sí que es de persona a persona, ahí no es de burocracia con los que tienen que valorar la discapacidad de mi hijo, no es una burocracia, es de tú a tú y ver que no toman el interés que deberían. ¿Por qué? Porque están también saturados, tienen otros 25 niños en el aula, no sé qué, no sé cuánto. Y también estos problemas que decimos de que ocurren en los parques y este tema de los prejuicios de alguna forma, Sí. te los encuentras en el colegio también de alguna forma. Total, total. Yo todavía no he sido capaz de hacer entender que en el patio tiene que haber un mayor, ya no la tutora, pero a lo mejor alguien de apoyo, otro profesor, asignado al momento del patio. No se dan cuenta de que eso, todo lo que pasa en el patio y lo que como el niño se sienta en el patio de solo y de que juega solo, todo eso luego se traslada a la clase. Y ya por ir terminando, te quería preguntar, me gusta hacer esta pregunta también, ¿cómo se encuentra tu hijo en este momento después de estos años ya que ha empezado con tratamientos, con
Sigue evolucionando muy a mejor, porque evoluciona bien. Lo que pasa es que es un ritmo muy lento, pero es una evolución muy positiva. Se nota, que el trabajo, vamos, se nota, que es un niño trabajado, que está habiendo una cierta estructura que le está ayudando es muy agradecido. El tema del trabajo en ese sentido a los niños se les ve, o sea, enseguida lo ves, enseguida ves que le está ayudando. Necesita un poquito más de orden y estructura en su día a día, porque bueno, al final mucha terapia también implica aquí, para allá, no sé qué, mucho movimiento, mucha aceleración, porque son muchas cosas. Entonces, hay que buscar el equilibrio, estamos todavía buscando ese equilibrio, de que tenga sus terapias, pero que también tenga su descanso y que no vaya todo el día acelerado de aquí para allá, que al final no sabe ni qué terapia le toca ni cuál, ¿no? Entonces, ese equilibrio estamos todavía intentando encontrarlo, pero yo estoy muy contenta porque ha evolucionado súper bien. Súper bien, pasa que de forma tiene su evolución. Claro. Él es él y va a evolucionar y va a llegar donde tenga que llegar con el tiempo que le lleve, pero bueno, si se le puede ayudar y acompañar, pues es lo que estamos intentando. Vale, pues muchas gracias por venir, contarnos tu historia, que estoy seguro que le va a servir de ayuda a mucha gente que te escuche y que está en esa situación en este momento y sobre todo en ese momento que te dan el diagnóstico y estás como súper perdido, que yo creo que es como el peor momento, ¿no? ¿Qué es esto? En tu caso sí que me decías que conocías un poco en qué consistía, pero creo que así de manera generalizada de repente te dicen que tienes TEL y no tienes ni idea de esto, por dónde te viene. Ni idea, es que no se conoce por parte de la sociedad, entonces claro, pues, pero bueno. Nada, asesorarse mucho y acompañarse de buenos profesionales, y ya está. Bueno, Es lo único. Gracias a ti, Sergio. Bueno, nos hemos trasladado a este espacio para hablar con Iván, que es especialista en atención temprana, además de logopeda, y que además está especializado también en tratar a niños y niñas con un trastorno específico de lenguaje, ¿no? Y lo primero que te quería preguntar es esa pregunta que yo creo que nos viene a todos cuando nos dan este diagnóstico, es si todos los TEL tienen las mismas afectaciones o hay diferentes grados. La base etiológica va a ser la misma porque es el origen de la dificultad, pero van a ser diferentes puntos concretos de ese lenguaje, ¿no? Hay niños que pueden hablar mejor, que se les entiende mejor, pero fallan, por ejemplo, a nivel más léxico, ¿no? La sintaxis el núcleo siempre va a estar afectado, ¿no? Pero luego, claro, ¿cómo me enfrento a ir a comprar iPad, por ejemplo? No va a ser lo mismo para un niño A que un niño B, de los dos con el mismo diagnóstico, ¿no? Eso se va viendo en cómo se desenvuelven en su día a día. Y una vez que tenemos este diagnóstico, ¿a qué tipo de profesionales, qué tipo de terapias podemos acudir para poder ayudarle? Lo fundamental es buscar un profesional con el que crear vínculo, ¿no? Con el que te sientas cómoda como familia. Todos tenemos una base, un marco teórico, tenemos que tener un aprendizaje sobre lo que es el trastorno, el desarrollo del lenguaje basado en la evidencia. Eso es muy importante, ¿no? Pero yo creo que lo fundamental es que la familia se encuentre cómoda. Un buen profesional para mí, ¿qué significa? Que sepa que tiene que acompañar, que no es quien tiene que llevar la batuta de ese acompañamiento en el sentido de vamos a hacer esto. No, yo me voy a ajustar, como hemos dicho antes, ¿no? A tus necesidades. ¿Cuáles son tus inquietudes? Porque no van a ser las mismas para una familia que otra, por lo que hablábamos, ¿no? De sus rutinas. Entonces, mi deber es enseñar las estrategias que hay basadas en evidencia. Yo tengo que saber que yo te voy a dar las herramientas, pero tú como familia vas a ser experta en tu hijo en cómo gestionarlas y cómo aplicarlas, ¿no? Entonces es fundamental eso. Buscar una persona que tenga conocimiento sobre trastorno de desarrollo del lenguaje, que esté concienciada sobre lo que significa, cuál es el desarrollo, cuál es la implicación, pero sobre todo que esté implicada por la familia. Y por poner un poco nombre y apellidos a esos profesionales, o sea, ¿qué tipo de profesional quiere decir? Logopedas, psicólogos, pedagogos, ¿qué es eso? ¿O una combinación de todos? Al final, el desarrollo infantil, solemos separarlo por áreas, ¿no? Pero al final se desarrollan todas a la vez. Entonces, trabajar con un equipo muy potente, transdisciplinar, eso siempre va a ayudar. Pero el fundamental, yo creo, si tuviera que buscar un perfil concreto, la logopedia siempre se ha hecho cargo un poco de la parte más del lenguaje, ¿no? Tienes que formarte específicamente en esta dificultad, ¿no? Que tiene aspectos muy concretos, que tiene desafíos muy específicos en el día a día, pero podemos decir a lo mejor los logopedas son un poquito por su carrera y por su
trayectoria profesional en el ámbito de la comunicación, el lenguaje, que podría ser un aspecto fundamental. Y luego, a raíz de ahí, dependiendo de las necesidades de esa familia, ir ajustándonos viendo hacia dónde podemos. Pues es muy importante trabajar siempre en equipo. No aislarme en mi capsulita de yo soy logopeda, voy a hacer el lenguaje y ya está, porque hay que tener el desarrollo como algo más global. Sí, porque muchas veces también el apoyo psicológico, tanto para los niños como para las familias, que luego hablaremos de eso, también es un punto, ¿no?, importante a tener en cuenta, ¿o cómo lo ves? Claro, totalmente. Es decir, yo voy a ver al niño si me viene peque con trastorno de desarrollo del lenguaje, voy a verle de media 2 días en semana, de hora, media hora, una hora, dependiendo de lo que acordemos con la familia, pero la familia va a estar con él el resto de días de 24 horas que tiene el día, calculando las horas de sueño y tal. 2 horas a la semana de un acompañamiento específico clínico en una sala, por ejemplo, frente a las rutinas que encontremos en el día a día, es simplemente hacer cálculos, ¿no? Y ese acompañamiento es muy importante para que no se encuentre solo. La familia, para poder empoderarse, para poder llevar a cabo ese acompañamiento de una forma más ajustada a las necesidades y también específico del niño de esas dificultades, ¿no? Por eso el tema del asociacionismo me parece muy importante. Una vez tengamos el diagnóstico ya, identificar asociaciones específicas de trastorno específico del lenguaje, trastorno de desarrollo del lenguaje, donde nos puedan asesorar un poquito, recogiendo un poco lo que me planteabas antes, ¿no? ¿A qué profesional ir? Pues ahí ya tienen como un grueso, ¿no?, de profesionales especializados en esta dificultad. Ese acompañamiento tan importante. No estoy solo aquí, es decir, hay más personas que me van a contar su experiencia y van a ayudarme en momentos puntuales, porque a lo mejor yo accedo cuando mi peque tiene 3 años, pero en la adolescencia, ¿qué va a pasar? Lo voy a encontrar con un montón de gente que me va a ayudar. Muy importante. Luego, ¿nos podrías contar un poco, por ejemplo, desde tu punto de vista, desde la logopedia, cómo se trabaja con estos niños? ¿En qué consisten esas terapias? Reitero un poquito lo que te comentaba antes. No es importante no poner el foco en el niño o en la niña. Como comentabas antes, soy especializado en atención temprana y hay una definición de la Asociación Española de Intervención en Primera Infancia, IIPI, donde en la definición de atención temprana hablan del uso de metodologías específicas biopsicosociales en el entorno y en la familia. Entonces, cuando somos más pequeñitos, es importante que la familia entre en el acompañamiento o vayamos a los entornos donde ellos se desenvuelven, porque tenemos que darles esas herramientas. Vamos a ver qué desafíos les supone en casa, en el contexto educativo, en el caso de que esté, por ejemplo, con un cuidador, con los abuelos, con su entorno. Eso es lo más importante, teniendo en cuenta eso, los aspectos más lingüísticos y cómo le influyen en su día a día. Es muy importante valorar el desempeño. Cuando utilizamos una valoración de una prueba estandarizada, esas pruebas lo que miden son los déficits. Ya sabemos lo que no hace. A mí lo que me interesa saber es qué hace y con qué ayuda puede hacerlo, cómo es su desempeño en esa rutina, en ese contexto, ¿vale? Y a raíz de ahí, dar las estrategias a la familia. Esas necesidades van a cambiar cuando pase a la escuela infantil, cuando pase a la educación primaria, cuando el contexto social sea más exigente y se van a ir modificando. Yo tengo que dar unas herramientas a la familia para que sepan cómo afrontarla y a medida que surgen situaciones nuevas para ellos y no pueden aplicar las herramientas que se han establecido previamente de forma conjunta, poder favorecérselo. Sí, estamos hablando, claro, todo el rato de la importancia de la familia que intervenga también en este tipo de sí, llamarlo terapias también. Pero aspectos prácticos en algunas estrategias, ¿nos podrías decir algunos ejemplos de cómo, desde nuestras posiciones, podemos ayudar a nuestros hijos? No sé si cambiando el lenguaje, si utilizando imágenes, no sé qué. ¿Qué nos puedes decir eso? Claro, tenemos que ajustarnos un poco el lenguaje al momento evolutivo en el que nos encontremos. No utilizar frases muy complejas, pero sin tampoco caer en la forma gramatical, ¿no? Es decir, vamos a hablar ajustándonos al momento concreto, con un vocabulario que no sea muy complicado, usando apoyo visual. El apoyo visual, el dibujo es una herramienta muy potente, ¿no? El tema de poder favorecer una historia social en la que, para comprender lo que está ocurriendo o anticipar, que eso al final, la anticipación va a regular ese nerviosismo, ¿no?, que ocasiona el no saber, el no comprender lingüísticamente lo que está pasando, va a favorecer mucho, ¿no? El tema del vestido, por ejemplo, el aseo, son momentos en los que podemos utilizar expansiones para ir ampliando la longitud de la frase, utilizar un vocabulario específico de aquellos lugares donde más los esté utilizando, porque al final va a ser funcional para él, no caer
en enseñar vocabulario porque sí. Ir buscando esas situaciones, esas estrategias de, bueno, pues voy a repetir una reformulación, una corrección indirecta, de repetir la frase de que has dicho estructurada de una forma lingüística, hacer un bombardeo a nivel auditivo para fomentar un fonema u otro. Hay diferentes estrategias específicas, que esto es teoría, y al final esto, lo fundamental, volviendo a lo del profesional, no es tener esa base específica y enseñar la estrategia en ese momento, pero básicamente va por ese estilo, ¿no? Estar acorde con lo que está ocurriendo y utilizar un lenguaje que favorezca esa adquisición. ¿Qué ocurre? Que un niño y una niña con trastorno de desarrollo del lenguaje va a necesitar muchas más exposiciones. Entonces, expongamos más en contextos funcionales haciendo esas reformulaciones, ese encadenamiento, esa guía de utilización de ciertas estructuras gramaticales y luego apoyándonos en apoyos visuales, la redundancia, ¿no? del dibujo o ya más allá la lectoescritura, por ejemplo. Porque al final la lectoescritura, sobre todo a nivel curricular, va a ser un aspecto muy potente para poder adquirir los conceptos curriculares que no son tan importantes, pero hay una ley que te exige cumplirlos, ¿no? Y luego un patrón que parece que se repite, o por lo menos lo que me van contando, es el tema de las conductas y de los conflictos sociales a lo mejor que surgen. No sé si hay algún tipo de consejo que nos puedas dar para cómo lidiar con estas cosas. Siempre va a ir muy asociado, ¿no? La dificultad del lenguaje con esos problemas a nivel de gestión, porque se supone que tengo que comprender el lenguaje para poder expresar lo que necesito o poder gestionar esa situación más compleja. El tema de las historias sociales viene muy bien, porque ayuda pues, a explicar un poco cómo podríamos solucionar. ¿Qué ocurre? No es la panacea. No por hacer un apoyo visual ya todo va a funcionar, ¿no? Hay que generalizarlo, hay que trabajar de una forma contextualizada para poder llevarlo y sobre todo volvemos un poco al foco. El foco no va a ser el niño o la niña con trastorno de desarrollo del lenguaje. El foco tiene que ser el adulto que gestione con una mirada limpia lo que está ocurriendo. No se comporta así porque tenga ya un niño con un problema de conducta, sino no puede hacerlo de otra manera. Vamos a ver su potencial, vamos a ver cómo puede hacerlo, cómo podemos ayudarle, cómo podemos ajustarlo a esa necesidad, ¿no? Llama la atención el que siempre pongamos el foco en no es que se porta mal, es que fíjate es un follonero, cuando no lo puede hacer de otra forma porque no lo ha comprendido, porque es una situación extraña para él, porque porque se siente abrumado o abrumada, porque no comprende lo que está pasando. Ajustémonos, pues como te he comentado, ¿no? Con un apoyo visual, pero sobre todo con una mirada limpia, con una mirada Sin prejuicios. Sin prejuicios, en el que no me salía la palabra, de no lo puedo hacer de otra forma. Y entonces, también retomando un poco algo que nos comentabas antes, por hacernos una idea, porque normalmente pues, llegas a esta situación, te han diagnosticado TEL, la primera vez en tu vida, y dices, no sé dónde tengo que ir, no sé qué tengo que hacer, no sé si 2 sesiones son buenas, si son 3, ¿qué es lo habitual en estos casos? Lo que te comentaba antes, lo principal es asociarse a las asociaciones una vez que tengas el diagnóstico, porque te van a orientar y te van a acompañar en este camino muchas veces muy burocrático, ¿no? Porque luego está la administración que propone pues el acceso a atención temprana. Aquí en Madrid, por ejemplo, tenemos el CRECOVI, que es donde puedes poner la solicitud para de entre 0 y 6 años poder acceder a atención temprana, solicitar la minusvalía, solicitar el certificado de dependencia. Todas esas son ayudas que llevan un proceso burocrático muy cansado y es muy aconsejable tener a gente que te acompañe, bien porque se ha formado específicamente o bien porque ha pasado por el mismo trámite y te va a orientar un poquito, ¿no? Por dónde hacerlo. Luego están las ayudas públicas, son las becas de escolarización, que suelen salir en agosto, la última convocatoria salió en mayo, ¿no? Para la reeducación psicopedagógica del lenguaje. En el cheque servicio también, que es una ayuda para poder asistir a terapias, pero lo importante es que sepas que no estás sola. Y eso pasa por asociarse. Y luego ahí, pues ya, lo que te digo, te van orientando un poquito. No quiero que la gente piense, vamos a un profesional y ya todo está solucionado. ¿No? Un poquito más complicado, pero sí es verdad que tiene que ser un profesional especializado en la problemática que nos ocupa. Y una pregunta también que te viene a la cabeza cuando te diagnostican esto es, y me gustaría también, a lo mejor un poco de ese tema, para que luego muchas veces nos llevamos a ideas equivocadas o expectativas o lo que sea,
¿El TEA es un trastorno, digamos, para toda la vida o cómo es esto? Es una condición. Exacto, es una condición que te va a acompañar en toda tu trayectoria vital. Por eso lo importante es generar recursos que a medida que desarrolle infancia, adolescencia, vida adulta, podamos hacer frente a ellos. Nos acostumbramos en ver lo que no puede hacer y al final te generas lo que comentabas, te generas una idea no preconcebida de qué será. Démosle la vuelta. Vamos a ver qué puede hacer, cuáles son sus puntos fuertes, cómo puedo hacer para que los fomente y sobre todo cómo empoderar a la familia. Al final, lo bonito del vínculo profesional-familia no es tanto que yo dependa de un profesional para el resto de mi vida, sino que genere esa confianza de poder llevar a cabo las enseñanzas que me ha dado y poder acudir a él cuando lo necesite. ¿Qué mejoras podemos notar en nuestros hijos cuando están yendo a este tipo de terapias y este tipo de apoyos externos, todo este tipo de cosas? Vale, pues vamos a notar mejoras en función de los desafíos que yo me esté encontrando en ese momento. Por ejemplo, si mi desafío inicial es que mi peque no puede ir a la escuela infantil porque está llorando, porque no hace la asamblea, por X, en el momento en que yo genero una estrategia para esa necesidad en ese momento, y esa necesidad deje para mí de ser una necesidad, ahí será cuando yo vea ese avance. Me explico. Al final, podemos generar objetivos muy generales. No, yo quiero que hable. Claro, pero eso es muy, muy ambiguo. Hablar qué, que te diga, ¿qué quieres que te diga? ¿En qué contexto? ¿A quién? ¿Qué quieres fomentar? Una vez justifiquemos y expliquemos de forma consensuada, profesional, familia e incluso a la escuela, porque tenemos que ser todos aliados. Yo como profesional de logopedia, mis conocimientos en logopedia. El profesional del centro educativo, sus conocimientos a nivel educativo. La familia, sus conocimientos a raíz de su hijo, que no le va a conocer nadie mejor que su madre y su padre y su contexto más cercano. Cuando lleguemos a esos objetivos y vayamos a aportar todas esas estrategias para esa necesidad concreta, y esa necesidad ya no me suponga estrés a mí como profesional o como familia, ahí voy a ver ese avance. No un objetivo muy concreto, no quiero que amplíe su vocabulario. Tendremos ahora 30, 40, 50 años y vamos a seguir ampliando vocabulario. Son objetivos muy ambiguos. Lo fundamental es buscar esas necesidades que en ese momento gestionan, proporcionan un malestar o una calidad de vida que no es la que nosotros queremos porque nos angustian. Sueño, el despertar, la alimentación, la comunicación, las relaciones sociales. Siempre va a haber un punto que destaque más de otro porque es la mi importancia. Y ahí es lo que decíamos antes, cada familia va a tener una necesidad diferente. La familia que vaya mucho al parque será su principal necesidad, que socialice. Vamos a ajustarnos ahí. Y luego iremos concretando. Vamos a ver cómo poquito a poco, de una forma progresiva, vamos a ir metiendo esas estrategias. Pues mira, una historia social para ver cómo podemos jugar o cómo poder actuar cuando alguien no quiera jugar con nosotros. Otra familia puede ser que tiene que dejarle con el abuelo y el abuelo se pone nervioso. Vamos a ver. Ahí sí es verdad que es donde nosotros veremos esos avances, en esos momentos concretos que para nosotros como familia nos generan dificultades o querríamos mejorar. Bueno, pues oye, muchas gracias por todo tu conocimiento, ¿no? que nos has aportado sobre este tema. Yo creo que podemos decir, o por ejemplo, si me equivoco, que como conclusión de lo que me estás contando, que al final esto es una carrera de fondo, ¿no? Pero que hay que establecerse como objetivos a corto plazo, reales, concretos, y que también además yo creo que no solo a los niños o niñas, sino también a las familias nos va a servir para motivarnos, para no caer en la desesperación un poco a veces de no consigo tal, si nos establecemos estos objetivos que tú dices, ¿no? Poco a poco, paso a paso, teniendo en cuenta que esto va a ser una carrera de fondo complicada, de obstáculos. Claro, y el futuro está ahí y vamos a tener inquietudes y son totalmente comprensivas y entendibles y van a estar ahí y yo no te las puedo negar. Bueno, muchas gracias Iván por venir a hablar con nosotros. Y nada, en el próximo capítulo nos vamos a centrar un poco en cómo el sistema educativo puede hacer frente al trastorno específico del lenguaje, con qué apoyos podemos contar, como nosotros también estamos hablando aquí del papel de las familias, cuál es nuestro papel también dentro de este entorno. Y bueno, pues muchas gracias por venir y nos vemos.
on you. You pull me in, you pull me in, you pull me in. I'm stuck on you, not letting go.